pero que sin duda alguna es de la autoría de un amigo del INACIPE. Lo comentan, por supuesto, gente de casa. Sin más preámbulo, porque vamos un poco contra el tiempo, déjenme presentar de manera breve a la mesa. Nos acompaña el maestro Aarón Pérez Carro. Les pido que los recibamos un fuerte aplauso al finalizar a todos. También nos acompaña el doctor Zamora Gran, profesor del instituto, y desde luego el doctor Eduardo Lozano, autor de este libro. Ahora sí les pido a todos ustedes los recibamos con mucho respeto. En la mesa un poco serán los comentarios del maestro Pérez Carro, posteriormente del doctor Zamora, después del autor, y abriremos un pequeño espacio para un diálogo con todos ustedes. Si tienen alguna pregunta, vayanla preparando para que al final sea de manera personal y los comentaristas y el autor lo puedan contestar. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. Agradezco de manera significativa la consideración que el doctor Eduardo Lozano Tobar me ha dado para poder comentar este libro. Desde luego que en lo personal me comparte y además me comento muchísimo el poder compartir este espacio con el doctor José Zamora, un estratega distinguido, a quien en particular le tengo mucho aprecio, y como profesionista pues es una persona que ha generado criterios y academia en este lugar en el que nací. Traigo algunas palabras que voy a leer en un momento más, pero el encontrarme en este lugar me impone generar algunos comentarios muy claros. El libro que el día de hoy me permite presentar es La Seguridad Pública y Justicia, una visión político-criminológica integral de mi amigo el doctor Eduardo Lozano Tobar. Me hace recordar alguna anécdota de los paradigmas del entendimiento del derecho penal y en este caso de una visión político-criminológica integral. ¿A qué me refiero? De manera cotidiana, cuando el ser humano pretende generar comunicación objetiva, con eficacia, nos percatamos que en la práctica desafortunadamente no ocurre. La razón fundamental es porque no tenemos un canal de comunicación. Con ello, lo que quiero decir es que el emisor y el receptor desafortunadamente no contamos con ese canal de comunicación adecuado, de tal forma que no logramos en muchas ocasiones generar una comunicación con eficacia. Se me viene a la mente el clásico ejemplo, ¿no?, que seguramente esto nunca existió en la práctica, pero que algún doctrinario lo habrá escuchado seguramente, que dice que para poder entender algunos paradigmas del derecho, en ocasiones necesitamos tener esa comunicación con él. Y cuando no se logra, les voy a decir de manera posiblemente lúdica, pero que pudiera quedarse este ejemplo. Se me viene a la mente aquel espacio cuando dicen que en una ocasión venía un joven con 2 o 3 copas como a 140 kilómetros por hora en una curva. Por la velocidad de demás 2 o 3 copas, invade el carril contrario. Estaba a punto de accidentarse porque venía en sentido contrario a otra persona, afortunadamente joven. Eso le dio oportunidad de poder evadir ese vehículo, pero en ese espacio en el que precisamente coyunturalmente se encuentra, el joven que lo iba a tomar y que invadieron su carril, le dice a esta persona, porque para eso una de sexo femenino y otro de sexo masculino. Al invadido le dice, güey, al que había invadido el carro. El joven molesto, además de molesto, tomado, en automático le contesta a la mujer, vaca. Se sintió agraviado el señor. Pasaron 50 metros y se estrella contra una vaca. Falleció.
no se había dado el canal de comunicación correcto que se necesitaba entre el emisor y el receptor para que hubiera éxito en lo que se pretendía. Este tipo de libros, entrando al caso concreto, como el que el día de hoy presenta el doctor Eduardo Lozano Tovar, nos permite a aquellas personas que nos interesa el tema de la seguridad pública y justicia generar un correcto canal de comunicación. Que aquellas políticas que implementa el Estado por conducto de las áreas autorizadas realmente tengan licencia en el fondo, para que las personas receptoras de esas políticas de la seguridad pública y la justicia tengan un auténtico destinatario que pueda cumplirlas. Si nosotros no lo hacemos, estamos destinados a generar políticas que nazcan con un fracaso inminente. Hecha esta acotación, quisiera yo generar algunas palabras que ya he preparado con el permiso de la mesa del doctor Lozano Tovar y del doctor José Zamora, comentar lo siguiente. Muy buenas tardes a todos ustedes, a las personas que nos hacen favor de acompañarnos, a los familiares del doctor Eduardo Lozano Tovar, y decirles que constantemente he manifestado que los mexicanos, especialmente los abogados, debemos felicitarnos por contar desde hace ya varios años con el Instituto Nacional de Ciencias Penales, que hoy nos recibe en este evento, siempre desplegando una organización pulcra por parte del personal que labora en esta institución de propagación del saber jurídico, cuyo titular es el destacado jurista y mejor amigo de un servidor de ustedes, el maestro Gerardo Larrea. Por tanto, es una obligación nacida en la gratitud hacer mención y reconocimiento de todas las empresas que nos brinda este Instituto Nacional de Ciencias Penales, del cual yo me siento arropado porque en su momento generé un tema de procuración de justicia desde aquellas épocas en las que considero que era yo joven todavía. Mi formación durante 22 años de procuración de justicia de manera ininterrumpida precisamente se fijaron en este lugar, en Venecia, del cual me siento orgullosamente parte de él, un alumno más, y el día de hoy por eso les decía, me compromete demasiado el estar en este lugar. Agradezco también la invitación comedida y prestigiosa de mi amigo de toda la vida, doctor Eduardo Lozano Tovar, para presentar la tercera edición de su obra Seguridad Pública y Justicia, una visión político-criminológica y legal. Desde luego, como lo decía hace un momento, es un honor compartir el presidium con el doctor José Zamora Gran, distinguido investigador y académico, hombre de letras, abocado al estudio humanista. En verdad, doctor José Zamora Gran, independientemente del aprecio que te tengo a título particular, me considero un alumno más por convicción, no por imposición. Sé que puedo aprender mucho. Más aún, que si ustedes nos han percatado, los que nos encontramos en este presidio, estamos todos abogados de origen tlaxcalteca, más aún cuando existen en la historia grandes juristas en esa entidad federativa de Tlaxcala, que han destacado en la ciencia jurídica. Seguramente los que están acá, en alguno de los antecedentes registrados de la academia, han escuchado el notable nombre de Manuel de Lardizábal Uribe, quien en 1782, adelantado a sus tiempos, porque en esa época en la que él había nacido y había generado algunos comentarios, no había parangón sobre la reflexión humanista del derecho penal.
No obstante, escribió en aquel entonces su famoso discurso sobre las penas, contraído a las leyes criminales de España para facilitar su reforma. Me siento honrado al compartir sobre la seguridad pública y justicia con especialistas en la materia. Por una parte, desde luego con mi amigo el doctor Eduardo Lozano Tobar, quien a través de la obra que hoy presenta y de sus predecesoras han sido y serán un referente obligatorio para los estudiosos del derecho, autoridades y desde luego los litigantes que en realidad quieran generar eficacia y eficiencia jurídica en su quehacer cotidiano. Por otra parte, la insigne presencia del doctor Samuel Legrand, quien es una autoridad no solo en el sentido material, sino del conocimiento jurídico, con su experiencia, profundidad y tino en el desempeño profesional a las instituciones protectoras de los derechos humanos que han tenido el honor de contarlo en sus filas, entre ellos el que está hablando, es para eso un honor el compartir la mesa. De los puntos relevantes que invito a leer, ya entrando en materia, a quienes nos acompañan en esta ocasión, entre otros puntos del libro Seguridad Pública y Justicia, del cual en términos académicos considero que genera un tema de adicción a la lectura desde el momento en que empieza uno a darle los primeros pasos a este libro, porque es un tema muy sencillo en su redacción, pero no por ello sencillo en la profundidad del conocimiento. Su comentario académico, doctor, indudablemente denota una síntesis de capacidad y muchas horas de investigación a este tema tan importante y significativo para el país entero. Más en estos momentos en los que el día de la fecha sabemos que desafortunadamente vivimos momentos muy difíciles relacionados con la seguridad pública y la justicia. Es por eso que de su lectura me llamó la atención, no por ser el más importante, sino porque pudiera ser, desde mi punto de vista, un punto referencial hacia los demás temas. Me refiero al capítulo segundo, referente precisamente al origen y perspectiva, ya que estimulan a reflexionar que el modelo trípode actual ha evolucionado de tal manera que deberá de ser rediseñado por los estudiosos de la materia. Me explico. Conforme a la estructura ideológica de la construcción de nuestro sistema de gobierno, me ocuparé de dos de las decisiones fundamentales que distinguen nuestro gobierno: el sistema federal y la división de poderes. Por lo que hace al sistema federal, como nos explica el autor en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de manera inicial se diseñaron tres niveles, a saber, el federal, el estatal y el municipal. Sin embargo, la evolución en la protección ampliada de los derechos humanos de las personas, sobre todo de las culturas originarias, las diversas reformas constitucionales han dado reconocimiento a los gobiernos comunitarios. Incluso, desde el siglo pasado, en algunas entidades federativas se reglamentaron presidencias de comunidad, las cuales hasta el día de hoy siguen vigentes en nuestro país, las cuales merecieron la mención primaria del cuarto nivel de gobierno, como nos explica el doctor Raúl Olmedo Carranza en su obra El cuarto orden de Estado, el gobierno de la comunidad. También leeremos en ese capítulo segundo la referencia de la división trípode de las facultades del ejercicio del poder. Nos clarifica sintéticamente el autor la esencia de sus facultades, pero también nos avisora que existe otra columna aún sin agrupamiento legal.
pero ya claramente identificable con el rubro de los órganos constitucionalmente autónomos, lo que nos lleva a sostener que existe una cuarta columna de facultades y órganos que merecen no ser alineados en ninguno de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de manera doctrinaria. En este punto, los lectores que auguramos serán muchos, doctor, seguramente. Encontraremos un estudio bien cuidado, doctrinalmente sólido y concentrado de la explicación de los conceptos que sustentan precisamente la seguridad pública y justicia, una visión político-criminológica integral. Dicho de otra manera, es un curso sumario de consulta obligatoria continua para quienes quieren entender prontamente las bases de la seguridad pública. Según como lo ve un servidor, la aportación que hace el doctor Eduardo Lozano Tovar a la ciencia jurídica mexicana en esta obra y en diversas que hemos tenido la fortuna de leer es la construcción de la doctrina conformada de manera sui generis en su proceso argumentativo en el andamiaje metodológico combinado, lo cual se me hace un tema con mucho éxito en términos futuristas y en la práctica ya lo estamos viviendo. Indudablemente, en el capítulo 3 se advierte que el autor del libro, de forma pragmática y metodológica, genera el escrutinio jurídico y análisis de la política criminológica, la justicia y la seguridad pública. En fin, sus reflexiones del doctor Lozano Tovar nos invitan a leer y a reflexionar el tema científico de la política criminológica, como se advierte al tratar el sistema de procuración y administración de justicia y los subsistemas penales legislativo, judicial y ejecutivo, para conocer sus fines previstos en la norma y el sistema de seguridad pública. Por lo tanto, su análisis a la realidad de la seguridad es claro y aporta una reflexión profunda que al día de la fecha refleja problemas de manera dura. Yo creo que eso es precisamente, doctor, uno de los temas que van a generar mucha expectativa y van a motivar a los lectores para que continúen de manera detallada la lectura de este libro, porque lo que usted genera es una crítica metodológica constructiva, y eso es lo que requerimos el día de hoy. En la obra que ustedes tendrán en sus manos, si la adquieren, que yo creo que es una adquisición y consulta para lo que nos interesa este tema de forma obligada, podrán constatar que existe la ponderación de conceptos axiomáticos, se describirán los componentes de los preceptos legales y se argumentarán los puntos de aplicación e interpretación de la seguridad pública y justicia. Esto es la visión integral del estudio del derecho, como la llamaban los clásicos, y que comprende estas tres formas de explicación de la ciencia jurídica, en la que podrán observar que se conjuga de manera muy atinada y sin hacerse hincapié en ello la estructura metodológica, que es extraordinaria. Por ello resalta más en su lectura ágil, ya sea que se decida hacerla de manera general o una consulta especializada por tema o por punto de interés. Por todo esto que acabo de comentar, precisamente, quiero decirles que yo advierto de forma concreta en el libro que el día de hoy me considera el doctor para presentarlo, para comentarlo también, un tema en donde de manera muy sutil, ejecutiva e inteligente está haciendo una simbiosis de la teoría con la práctica. Y a la mente se me vienen los comentarios que en su momento Jiménez Huerta decía, que la práctica sin teoría no es práctica, y la teoría sin práctica, la práctica sin teoría es una simple rutina, y la teoría sin práctica no es teoría. Y eso es cierto. Es decir,
Si nosotros nos percatamos, muchos de los temas que está abordando el doctor Lozano Tobar en este libro no tiene que ver con una advertencia o un problema que pueda darse dentro de 20, 30 o 40 años. Por el contrario, la parte correspondiente, sobre todo al capítulo 5, me permite advertir de manera significativa lo que ocurre en el gobierno actual. ¿Qué es lo que se propone? Se habla de estadísticas, se habla de los problemas reales, de algunos personajes que ahí se refieren que han detenido por parte de los gobiernos. Ello no solamente motiva a leer el libro, sino nos establece qué es lo que estamos viviendo nosotros, y además la propuesta que usted hace, doctor, nos invita y nos estimula a poder dar una lectura y formar parte de las respuestas y las soluciones que tanto nos hacen falta. Es decir, el tema de una visión político-criminológica integral no es el sentido que el doctor pretende decirlo, pero yo quisiera aquí aportarlo. También debe integrar a los litigantes, a los doctrinarios y a los estudiantes en las aportaciones. Que no se nos olvide que el Instituto Nacional de Ciencias Penales nos genera un espacio universitario de ideas, siempre y cuando tengan plausibilidad y lógica. Hoy encuentro en este libro un verdadero instrumento doctrinario para apoyarnos en esas propuestas. No cabe duda que podemos hacer comentarios múltiples y cada vez más profundos de este libro tan importante que presenta el doctor Eduardo Lozano Tobar. Pero si hacemos ello, creo que evitaríamos indebidamente que ustedes mismos descubrieran las bondades de este libro. En fin, doctor Lozano Tobar, doctor Zamora Gran, público que me escucha, hasta aquí mi intervención, la cual por razón de tiempo no puede explayarse, sino también porque la finalidad es que este auditorio se aboque a comprar y a leer este libro tan magnífico, del cual he tenido el día de hoy de comentar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar ahora, a continuación, al doctor José Zamora Gran. Adelante, doctor, por favor. Muchísimas gracias. Un gusto estar con todas y todos ustedes reflexionando sobre un tema muy interesante, un tema que puede generar mucha polémica, muy buen debate, muy buen diálogo, muy buena discusión, y todo esto en pretexto de la presentación del libro de Eduardo Lozano Tobar, el doctor Eduardo Lozano, apreciado amigo mío. Y sí, efectivamente, estamos en una mesa de Tlaxcaltecas compartiendo entre amigos, y eso en particular me da una especial emoción, pero creo que este contexto que nos da el Instituto Nacional de Ciencias Penales lo hace todavía un evento de relevante importancia para su servidor. Gerardo hace rato me saludó y dice, bueno, Pepe desde casa. Sí, efectivamente, mañana vengo a dar mi clase, y hace 8 días vine a dar mi clase, y así hasta 1998, donde ininterrumpidamente he estado en el INACIPE presente, dando clases, produciendo, por lo cual sí, INACIPE es mi casa. Me siento muy atendido y muy querido siempre, tanto por su director, por todos aquellos y todas las que trabajan en este instituto o han trabajado en algún momento de esta gran historia del instituto, de la cual me siento muy complacido de formar parte. Y a nosotros tres nos une también
otra institución, que es la Universidad Autónoma de Tlaxcala, donde hace ya muchos años, no sé si quieren acordarse de cuántos, coincidimos en la licenciatura. Algunos ya iban saliendo, otros íbamos entrando, no digo quién qué, pero más o menos coincidimos en época de la universidad. Y luego en amistad por los espacios profesionales, tanto con Lalo como con Aarón, si me permiten llamarles así como siempre les he llamado, y de quienes me orgullezo mucho de tener como amigos. No solo por el orgullo de lo relevante de su trabajo, en ambos casos, Lalo más en la academia, Aarón más en la trinchera de los golpes, en la Procuración de Justicia, y ambos nos hemos encontrado siempre en esos dos ejercicios profesionales, en esas dos grandes ramas del ejercicio profesional, y siempre es muy grato y muy enriquecedor porque a mí me parece que es un buen pretexto para consolidar amistades, el ejercicio profesional, la academia principalmente, ¿no? La función pública, encontrarnos en esos espacios siempre va consolidando amistades. Y yo en lo personal te agradezco mucho las preferencias que tienes para mi persona, las que no son menos, las que yo tengo para ti y que reconozco con mucho aprecio. Respecto de la obra y del tema que nos ocupa, quisiera comentar un poco algo sobre el autor, poco sobre el libro en el sentido de, siguiendo a mi amigo Aarón, habrá que leerlo. Yo quisiera, más que repetir lo que aquí está, comentar y expresarles lo que la lectura de este libro a mí me ha generado, ¿no? Las bondades de lo que aquí se escribe, porque un libro siempre sirve para varias cosas. Quizá el 1.1 es, pues hay que aprender algo, hay que aprender información sobre lo que cada obra sistematiza, pero quizá lo más rico de un libro es lo que te propicia pensar, cuántas ideas te ayuda a generar, cuánta crítica te ayuda a construir, a establecer, y cuántas ganas, cuántos ánimos te dan para desarrollar y seguir trabajando en estos temas, porque así se construye el conocimiento, ¿no? Alguien dice algo, alguien dice otro algo sobre aquello, y el conocimiento se va construyendo uno sobre el otro y es un proceso interminable de aprendizaje, lo cual es muy grato para quienes nos dedicamos a la academia. A Lalo lo conocí entonces en la universidad, pero luego también hemos sido compañeros maestros en la Universidad de Tlaxcala por muchos años, no quiero decir cuántos, pero sí. 2 décadas ya las completamos seguro. Y coincidimos actualmente en un espacio, en varios espacios, pero uno de ellos es un cuerpo académico sobre garantismo y política criminal. El Lalo se ha dedicado en su vida académica principalmente a este tema, ¿no? La tesis doctoral, todo lo que ha publicado, además de este libro, gira en torno a la política criminal. Y amén de que voy a hablar un poco sobre su perspectiva de la política criminal, quisiera redondear lo que expreso sobre el autor. En el sentido de que, primero, pues tiene muchos años trabajando en esto. Y obviamente la madurez se refleja en lo que los académicos escribimos y la recepción. Bueno, siempre el siguiente libro queda mejor que el anterior y así sucesivamente. Y entonces, esto para decirles que no es ningún improvisador, es alguien que ha estado trabajando muchos años me consta en el tema. Yo no sé cuántos libros he presentado, 2 o 3 también, diferentes a este. Y entonces uno se puede ir dando cuenta cómo las ideas van madurando. En lo particular me ha permitido tener esa perspectiva de Lalo como autor, el doctor Lozano de Lalo, la amistad, permite ver ese proceso de madurez al escribir y al expresar ideas, ¿no? Y con argumentos cada vez más consolidados. Creo que eso nos pasa a todos y Lalo no es la excepción. Y segundo, porque siempre ver un libro
que se edita y se edita y se reimprime, quiere decir que es un libro que tiene impacto. Aquel libro que sale, en el mejor de los casos se vendió, o alguien se enteró que se vendió o no, y nadie vuelve a saber de él. Es un libro que no tuvo el impacto deseado. Porque una de las formas de medir el impacto es, sin duda, saber que se está vendiendo, que se está leyendo, que se sigue editando. Y entonces va de la mano este proceso de maduración de ideas con el reflejo mismo de que el libro es de interés. Entonces, por algo los bestsellers son bestsellers. Es decir, que la gente le gusta, lo ha podido leer, lo ha podido analizar, y entonces lo recomienda, y eso permite que el académico logre pues, lo que es el ánimo de todo académico, me parece, y es que la gente lo lea. O sea, para criticarlo, pero que alguien lea, no esté de acuerdo con ello. Por eso yo quiero felicitar al doctor Eduardo Lozano, porque me parece que este producto solo refleja todo lo que es detrás, y un trabajo de muchos años, de muchas décadas, de mucho profesionalismo, de mucha dedicación, de mucha responsabilidad académica. Entonces, felicidades por el reconocimiento, querido amigo. Luego, el tema. Yo quisiera decirles lo que, como les expresaba hace rato, a mí me motiva las ideas que me genera leer el libro de Eduardo, porque creo que les puede dar insumos para cuando ustedes lo puedan leer, puedan tener elementos que les pueda ayudar a sacarle más jugo quizá, o también a plantear a partir de lo leído líneas de investigación, generar preguntas que requieran dar respuestas. Este libro da respuestas, y esas mismas respuestas generan otro tipo de preguntas, porque así los temas parecen no agotarse. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿y cómo escribe tanto sobre política criminal? ¿O por qué escribe tanto sobre política? No, los temas no se agotan. Cuando se acaba uno, es el punto de partida de la idea que viene. Una de las ideas que a mí me llama mucho la atención, sobre la que quiero reflexionar aquí, es sobre los conceptos. Lalo monta conceptos y propuestas muy concretas, maneras de decirlo, que eso es no solo muy valioso, pero muy deseado en temas académicos. Manejar conceptos, manejar categorías, debatir sobre ellas, reformularlas o replantearlas de las que ya existen. Y él pone sobre la mesa algunas muy interesantes que generan cierta novedad, sin duda generan cierta novedad. Primero, lo que hay que aplaudir es que trabaje política criminal. En las ciencias penales ha sido siempre más atractivo hablar de dogmática penal, hablar de proceso penal, hoy día, por supuesto. Y la política criminal no es tan socorrida, digamos, académicamente como algunos otros temas. Pero al final del día, todo penalista, no quiero llamar penalista porque se asocia con dogmática penal solamente, pero todo estudioso de las ciencias penales, en mayor o menor medida está planteando política criminal. ¿Por qué? Porque lo que se siente en la legislación, lo que se escribe respecto de los contenidos dogmáticos de la ley sustantiva penal, o cómo se plantean los procedimientos penales, al final del día es una manera de construir política criminal. ¿Por qué? Porque toda política tiene su base en lo que la ley dice. Y si yo decido montar un modelo procesal acusatorio, estoy montando una política criminal. Y si yo decido dar determinados parámetros a la ley sustantiva penal, también estoy determinando ciertas variables. Y si yo construyo legislación que abona a otras variables de prevención del delito, pues también estoy generando trazos de política, entonces criminológica, siguiendo la denominación que Lalo usa en el libro. Entonces, sépanlo o no, háganlo o no con esa intención. Quizá todo estudioso de las ciencias penales que produce ideas en el ámbito penal
de las ciencias penales, está abonándole a la política criminológica. Lalo, sin embargo, agarra el toro por los cuernos y él sí se dedica expresamente a ello. Y con ello refleja algo que para mí creo que es el centro de todo análisis de la política criminal. No lo parafrasea así, lo hace desde su perspectiva, pero yo quiero darle esta interpretación porque creo que puede ser de utilidad para entender lo que el libro contiene, lo que dice el libro. Él habla de una política criminológica integral. La idea de integralidad hoy día es una idea no solo muy socorrida, sino muy atractiva. Por muchos años, no solo los penalistas, los juristas creímos que desde el derecho se resolvía. Las variables kelsenianas así lo planteaban. El derecho se agota con el propio derecho y con reglas muy claras que ahora están en tela de juicio, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy día sabemos que pues la ley no es perfecta, la ley no se aplica correctamente o necesariamente con los materialismos de ideología, los procesos de interpretación pueden ser demasiado amplios. Entonces pensar que porque está en la ley está bien, por supuesto que hoy día genera mucha duda, pero por décadas, más de un siglo, así se entendió el derecho. Se genera poca crítica, mucha descripción de lo jurídico, pero nada más. ¿Por qué reflexiono sobre esto? Porque hoy día nos damos cuenta, y ya desde hace un rato, cuando está en crisis todos estos tipos de planteamientos positivistas respecto al derecho en general, pero por supuesto impactan en el derecho penal, pues que hay otras disciplinas que pueden decir o tienen mucho que decir en los fenómenos que el derecho atiende. Finalmente son derechos y problemas sociales que son atendidos sí desde el derecho, pero que se requiere de enriquecerlo desde otras perspectivas. Y aquí voy a citar a Roberto Vergali en un libro que escribió en conjunto con John John y los realistas de izquierda principalmente de Inglaterra, en los años 90, Sistema Penal y Problemas Sociales, se llama la obra, escribió John, Barata y también Roberto Vergali. Roberto Vergali expresaba una frase que yo suelo citar mucho, no me la sé de memoria, pero la idea es la mejor manera de prevenir el delito no necesariamente es desde el derecho penal. Entonces, lo que él expresa es el derecho penal no es ni la única ni la mejor manera de prevenir delitos. Lo que Lalo monta en la perspectiva de la política criminológica, para deslindarla o diferenciarla de la política criminal que tiende a ser más represiva. Y esto nos alcanzó de alguna manera ya en las reformas de este siglo y en la manera en cómo se han construido las leyes a partir de reformas constitucionales importantes que Lalo cita aquí y que bueno, hay que leer para encontrar el vínculo y el ligue de la importancia de la reforma en la materia que él está trabajando. Creo que me parece indispensable de análisis y de reflexión. Entonces, claro, hay otras disciplinas y otras muchas maneras de atender y atacar el fenómeno criminal que solo desde las políticas represivas, ¿no? El endurecimiento de penas, que no han dado dividendos en más de un siglo, y la pregunta es ¿por qué tendrían que darle ahora? Entonces, cuando Radcliffe decía necesitamos no un derecho penal mejor, sino algo mejor que el derecho penal, abrió la puerta a estas alternativas. Pero creo que se construyeron muchos mitos, y la lectura que este libro puede dar para desmitificar aquello, para desconstruir, deconstruir los mitos, por ese talento que las ciencias penales y criminológicas han tenido para construir realidades no necesariamente atinadas, ¿no? Mitos que sí, por el contrario, han afectado mucho. Creo que uno de los grandes mitos es pensar en que el derecho penal resuelve problemas sociales. Y el derecho penal
en sus orígenes no nació para ello. Bueno, y eso hace muy relevante para mi perspectiva el capítulo 2 del libro. ¿No? Origen y perspectiva. Claro, el derecho penal tiene un origen y no lo podemos obviar. Hemos querido cargar mis santitos que previenen, que hacen mil cosas, pero la pregunta es si se ha podido demostrar. Por eso la alternativa de buscar otras vías de solución de los problemas de prevención de los delitos que no sean punitivas es de sí muy valiosa y creo que hay que explotarse más, ¿no? Entonces las reflexiones aquí contenidas van a dar insumos para ver esa parte y sacarle el mayor jugo posible. Esto de origen y perspectiva, y solo enfatizo en lo que a mí me motiva, porque claro, ¿no? Queremos hoy día, y está montado en la mesa, discusión, una justicia transicional, y vamos a cambiar todo, y se va a cambiar todo ya eventualmente, y ojalá se pueda dar. Pero, pues en realidad, tenemos que mirar hacia las raíces de nuestro propio derecho y de cómo se ha construido, y de evaluar seriamente si ha dado de sí o no. Pero esas variables a mí me parece que no han cambiado, ¿no? Y que no pueden cambiar radicalmente. Entonces eso requiere de un análisis profundo y serio, y aquí pueden encontrar elementos para ello. Decía Amadeo Recasens, que escribe mucho sobre seguridad pública, sobre la ciudadana, y entre otras cosas decía que, bueno, escribió un artículo muy bonito, 20 años o más, y él tenía un título así raro, decía: aquellas aguas nos dejaron estos lodos. Y decía, bueno, pues es que los modelos de seguridad como los conocemos, el derecho penal, conocemos el propio derecho, tiene un acta de nacimiento, ¿no? Ahí en los orígenes del Estado, en la modernidad del Estado de Derecho, y tendrá un acta de función. Y hay que verlo en esa perspectiva. Pero también hay que entender que lo que tenemos ahora no es casualidad. Aquellas aguas nos han arrastrado y nos han dejado estos lodos. Entonces hay que ir analizando en perspectiva todo lo que ha sucedido en esa reconstrucción sociohistórica. Es una de las ventajas de una perspectiva criminológica, lo que no da sobre el análisis netamente o meramente jurídico. Por eso creo que el capítulo 2 para mí es de especial interés, ¿no? Para no perder ese foco y entender que el derecho penal, así como nació para, decía Carranca una vez en el foro, es que el derecho penal está para recoger cadáveres, sí, para reaccionar al delito, ¿no? Respetando el principio de materialidad. Pero bueno, le hemos querido colgar el santito de que tiene que prevenir el delito, y eso justifica también modelos más duros que suaves, como los llama Lagos, ¿no? Una política criminal dura y una política criminal. Eso tengo por poner ya me di cuenta que ya hablé. Denme 2 minutos para terminar otra reflexión que me gusta mucho del libro. Solo anuncio, pero ya habló de ello el maestro Arón, y creo que iba a enfatizar mucho con Eduardo Lozano, pero me parece que todos aquellos elementos teóricos, el marco teórico del libro, lo pone previo para luego irse al análisis de la actual administración y de las políticas en la materia, y de las reformas. Eso, como lo dijo Arón, y no quiero insistir en sus ideas, pero me pareció muy atinado, eso habla de una sólida metodología en el trabajo. Pero yo me brinco esa parte, porque seguramente reflexionará más, o quien debe reflexionar más, porque es un análisis ya crítico de su punto de vista, y me gustaría más bien escucharlo a él, además de que ya lo leí. El capítulo último, reformas estructurales y sus efectos en la seguridad ciudadana. En el tema de seguridad pública se hace mucho énfasis en que transitamos de la seguridad pública hacia la seguridad ciudadana. Esto también tiene que ver con los procesos de democratización de las políticas de la criminalidad, del derecho penal mismo, de las políticas de la seguridad, ¿no? Donde se va haciendo más énfasis en los derechos humanos y se va dejando más de lado, o se tendría que estar dejando más de lado, las prácticas más represivas, ¿no? Por eso, Lalo en el libro habla de política criminal dura, ¿no? Política criminológica suave, parece la categoría, ¿no? Pensando en otros
ámbitos de políticas que no necesariamente son punitivas o del despliegue punitivo estatal. Pero la reflexión que a mí me motivó acá, quisiera que lo tuvieran en cuenta cuando lean ese capítulo en particular, es porque, y aquí cito rápido otra vez a Manuel Caseros, fue mi maestro en Barcelona y muchas veces es amigo. Él decía que toda política pública y las demás políticas de seguridad, pues obviamente no eran la excepción, tenía que ser siempre de largo aliento. Cuando me daba clase y hablaba de una variable de la materia, yo le decía, bueno, es que en México, claro, pues yo era el mexicano ahí, y a decir la opción. En mi país sucede esto, yo creo que un día se hartó y digo, ya un niño que nomás está hablando de México. Dice, José, yo sé lo que pasa en México. Estoy hablando de 1996, que yo estudiaba un máster que ellos ofrecían allá en Barcelona. En México, el problema en materia de seguridad pública es la ley del péndulo. Y yo pongo que es esa ley tan profunda. Dice, empiezan las políticas en una administración y se legitiman siempre diciendo todo estaba mal, las políticas tienen que ser hacia acá. Se acaba esa administración y el que viene dice, no, todo estaba mal en materia de seguridad pública, las políticas tienen que ser para este lado. Pero se acaba la administración y el que viene dice, no, ahora tiene que ser para acá. Siempre vuelven a empezar, cada administración vuelve a empezar. Entonces, dice algo porque Secretaría de Seguridad Pública, Comisión Nacional de Seguridad, otra vez Secretaría de ¿no? Me parece que es la ley del péndulo. Y él me decía, y se me quedó grabado, dice, nada serio se hace si no es por lo menos a 25. Y el modelo de seguridad de Cataluña, que es el que él montó, él dijo, tiene una única virtud. Dice, yo sé mucho sobre el tema, pero no sé nada que otros no puedan saber, porque lo que sé es lo que está escrito. Mi gran éxito en el modelo de Cataluña es, presenté un proyecto a 25 años, el tiempo avanza, las administraciones van y vienen, cambian los partidos políticos en el poder y a mí me respeta el proyecto. Entonces, las reformas estructurales no son para dar respuestas, son para dar respuestas a largo plazo. Claro, tenemos los problemas de México en el cuello y queremos que nos lo resuelva mañana, no 25 años. Ese tipo de reflexiones me parece que tendrán muchos insumos en esta obra que habría que ir a comprar rápidamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Zamora Gran. Finalmente vamos a escuchar palabras del autor, el doctor Eduardo Lozano Tobar. Adelante, doctor, por favor. Qué amable, gracias. Es un placer estar en este instituto, en el cual también recuerdo hace algunos años, 2003, iniciamos un proyecto en esa administración y dejamos un curso nosotros establecidos en este instituto que le llamé el lenguaje jurídico penal. Agradezco el estar aquí, agradezco el ser parte de todos ustedes, agradezco al doctor Gerardo Larreaga Rendón, que ha continuado con la necesidad de la divulgación nacional e internacional. Este es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal. Esto conlleva que podamos nosotros, en dados casos, a participar en los temas distintos, a lo mejor en controversia con el sistema penal. Sin embargo, esa es la calidad que tiene el INACI. Esa es la posibilidad, y yo siempre lo he manifestado, que es la máxima casa de estudios en materia de derecho penal.
quien quiera ser penalista deberá estar acá. Agradezco las palabras de mi estimado amigo Aarón, que es un destacado también académico, porque dio clases también en la Facultad de Derecho hace muchos años. Bueno, ya. Y además seguía su ruta de él por la prensa. Por la prensa porque yo decía, bueno, el Estado, sí, efectivamente, tiene un gran trabajo en todo lo que es el sistema de procuración de justicia federal, que aquí también es donde se capacitan a todos ellos. Es mi amigo de butaca, eventualmente, sí que vamos a decir. Se ve más joven eventualmente que yo. José Zamora también es un amigo, pero que es un poco menor que yo, pero pues es tantito, unos poquitos meses ahí que sí. Pepe siempre un personaje muy atento, es un victimólogo también muy reconocido a nivel nacional e internacional. Ha tenido textos publicados también que yo he observado continuamente desde INACIPE y en otras editoriales también. El doctor Gerardo Lavera nos hizo el favor de pasar a observar un espacio que me parece magnífico para la prevención del delito eventualmente. Parecería que el espacio que estuvimos es para niños nada más o para adolescentes, etc. Yo diría que es un espacio importante para la prevención del delito. Ustedes yo creo que algún día lo podrán observar. Gracias, queridos amigos, gracias a sus comentarios. Les agradezco mucho a los dos. Siempre amigo, y por eso no quiere decir que sean paleros, no. Ellos siempre han sido nuestros amigos y siempre dicen las cosas como deben ser. De igual forma, quiero agradecer profundamente la presencia de Juan Luis Rodríguez Manzanera, el máximo exponente de la genealogía en México, sin duda. A mi estimado amigo Alejandro Carlos Espinosa, destacado académico, investigador, que se ha dedicado con muchos textos a la actividad de la investigación militar. Ha tenido puestos muy importantes en esta área a nivel nacional e internacional. Algún día le di clase a él, pero él también a veces me devuelve sus conocimientos que también puedo plasmar. Este texto, en su última edición, si lo quiero dedicar a mi amigo don Héctor Ortiz, pues él ha sido el mentor del Parque de mi vida. Y esto tengo que decirlo porque me nace y además debo hacerlo. Este volumen implica una continuidad sobre las teorías de la materia de política criminal, desde la eventual aplicación que se hace en dado de los casos. Mi estimado amigo y doctor José Zamora manifestaba que eventualmente todo lo que hablamos es política criminal. Cuando hablamos de derecho penal podemos hablar de política criminal eventualmente. Así también como lo dice mi estimado amigo Aaron Pérez Carro,
en donde hábilmente y concentradamente realiza el tema y desarrolla el tema de este texto que para mí me parece muy importante. Platicaba con el señor director del INACIP, decía que pues es un espacio realmente para hablar de lo bueno y lo malo, que no hay ningún problema. Dije, bueno, entonces, bueno, porque lo que traigo tal vez te duele, ¿no? Pero bueno, entonces ya tengo permiso del director. Vivimos en un gran problema de extrema violencia, ante las políticas criminales que actuales proponen penas extremas y de baja puntuación, no repara el aspecto criminológico, de orden social, estudio del delincuente, no lo hacen y menos en este sistema. ¿Esto a qué ha llevado a mi persona a decir que me interesé por la política criminal desde que yo estudiaba la maestría? Yo escuchaba y decía que la política criminal eventualmente era aquella que iba a prevenir el delito y reprimirlo o sancionarlo, bueno, eventualmente entendí que era represión, ¿verdad? Porque hasta el término debe ser, ¿no? Pero no me quedé satisfecho. Dije, aquí es donde soy. Lo que quiere un Estado, pues es la prevención, la represión del delito, la sanción, la represión en el momento en que la conducta típica se ha vulnerado, bueno, pues en ese momento estamos nosotros ante esa posición. Poco después trabajé la política criminal y poco después aquí mismo precisamente en INACIP escuché algún comentario en donde le hacían una pregunta a un expositor que decían que qué era la política criminológica, y entonces me pareció que no se advertía eventualmente qué era la política criminológica. Yo entonces dije, bueno, pues tengo que aprender algo de esto, ¿no? Tengo que aprender algo de esto porque, bueno, estaba preguntándolo y tengo la obligación jurídica, moral y demás de estar con mis alumnos haciendo esto. Yo quiero decirles que me inspiré en el trabajo que ha desarrollado mi maestro también, Polemar Ramírez Ruiz Manzanera, su querida esposa también, doctora Marido, también Olga, en donde hacen una reflexión importante e interesante. Hacen una reflexión diciendo qué es la política criminológica y hacen algunas cuestiones de orden mucho muy interesante. De alguna forma se amplía también un término muy general, ¿verdad? Ya sea en el positivismo o en los clásicos, por ejemplo, de Belloni, de Gautier, de Ferri, de Maggiori, de Dorantes Montero. Ellos amplían un poco más el tema de política criminal. Sin embargo, en México se abre una discusión importante. Esta discusión importante que yo observo y que yo voy investigando, la realiza Alfonso Quirós Parra, el penalista más importante en su tiempo, también en el mundo reconocido, mexicano, doctor, médico, especialista en todos estos datos. Se hizo un especialista también en materia de derecho penal.
Y entonces sigo y continúo observando esta situación interesante e importante, y entonces llego a don Luis Rodríguez Márquez. Lo busco porque tenía interés en que yo participara en algún foro que él me invitara, entonces tuve que encontrar otro Yucatán, hasta allá viajé para encontrarlo y decirle: aquí tengo mi libro, señor, hágame caso, porque la advierto y no me hace caso de nada. Bueno, a ver si con este libro, uno de los primeros libros de Porua, y bien, dice: a ver, ojalá no le canse la solapa. Me siente, me dice: a ver, ¿qué quieres? Le digo: oye, quisiera platicar de la política criminológica, porque acabo de escribir un texto y dígame usted su parecer. A ver, rápido, porque tengo el evento. Ok, señor, sí. Me dio una gran aportación, me dio sus elementos, sus principios de lo que esto era en todos los casos. Y qué importante porque es una institución y además el reconocimiento. Pero independientemente de lo que yo he manifestado en mis 3 ediciones, que es de este texto, que advierto, primero es un análisis, ¿verdad?, de la política criminal y del proyecto de, en ese tiempo, Felipe Calderón. Ya hacia atrás se había propuesto un semimodelo para un juicio oral adversarial acusatorio, y bueno, pues esto lo dejó planchado de alguna forma, el término, perdón, Felipe Calderón. Y entonces, con la visión de Vicente Fox y la visión de Felipe Calderón, se instituyó, no nos organizamos, bueno, yo sí lo organicé, nadie estudió, pasó tanto tiempo y nadie estudió, ¿no? Y llega el nuevo sistema y nadie sabe nada, se acabó, y adiós, todos. O sea, eso es muy grave, ¿no? Tanto tiempo, llevamos 10 años, 12 años, y este sistema todavía es tema de muchos tópicos importantes e interesantes. Pero hay gente experta, docta también, mis amigos, que ellos son los que también en su tiempo han propuesto, o han impuesto, o han realizado ciertas acciones en este nuevo modelo. Pero lo que yo quiero comentarles de alguna forma es ¿por qué es la política criminológica integral? Le dimos el término de integral porque así lo describí de alguna forma en un texto que fue observado también por el maestro. ¿Qué es en sí entonces la política criminológica integral? ¿Qué es la política criminológica? ¿Verdad? La razón la tiene Pedro, mi amigo, claro. Cada que escribimos, cada que crecemos, cada que nos hacemos un poco más grandes, vamos cambiando eventualmente nuestras formas de pensar, y de alguna forma en el México en que vivimos nos hace reflexionar varias cosas. Yo llevé este término a la Universidad de Sevilla, en España, donde estudié estudios avanzados en Derecho Procesal Penal y Penal. Y también estudié un espacio
que se llama experto en victimología. En este tiempo en España, en varios autores, varios juristas internacionales, penales, me abrieron y me dijeron, bueno, ok, usted está planteando otra cosa, que no es la política criminal. Y hablar de política criminológica en Europa es una locura, ¿no? ¿Por qué? Porque los alemanes están ahí, ¿no? Ahí está Claudio Rossini, Gunther Jacobs, que por cierto lo traje a México yo, a don Gunther Jacobs. Estuvo que porque le ofrecí una comida de escamoles, y la verdad es de que ya cuando llegó a Inací Penal me quedó sentado porque estaba muy enfermo, don Gunther Jacobs, ¿no? Y entonces, hablar en Europa realmente de este tema es algo muy delicado y difícil, porque además hay que evitar lo que estás diciendo. También se confunden algunos investigadores con todo el respeto que me merecen, porque además son unos grandes investigadores como Eugenio Raúl Zaffaroni. Eugenio Raúl Zaffaroni, en su texto que se denomina Criminología, menciona, dice, yo ya no sé qué es política criminal. Así lo dice, textual, tengo el texto para que no me vayan a decir que estoy... No, dice, yo ya no sé qué es política criminal. Tantas cosas que se han dicho, tantas cosas que se dicen de la política criminal, que bueno, cada quien, casi nos dijo, cada quien que haga lo que quiera. No, yo creo que no es la posición de un investigador tan importante como Zaffaroni, ¿no? Pero menciona algo importante que me deja también satisfecho. Dice, en México hay importantes creadores de la política criminológica, el término como es, que es Quirós Cuarón y Luis Rodríguez Garzamera. Y entonces dije, vamos bien, ¿no? Vamos bien. O sea, esto eventualmente no se puede entender, ¿no? Vamos bien, vamos trabajando bien. Tenemos que explicar a la comunidad, bueno, ¿por qué? ¿No? O sea, no se puede quedar en un incierto, menos cuando es un investigador, una investigación, un investigador es excepcional. Pero yo quiero comentarles que voy a explicar muy rápidamente, ¿verdad? Lo que es la política criminológica integral. Y va a ser trataré de ser muy claro como lo hago siempre en mis textos. Mis textos siempre, si alguien lo sabe, no es presunción, pero quien lo abre, inmediatamente capta la atención, porque hablo con términos muy simples, muy adecuados, porque va dirigido a todos los sectores. ¿Cuáles son los sectores? A todas las personas que se dedican a la ciencia penal o bien que les interesa saber de la seguridad. O sea, hacia toda la gente. No me gusta tratar dogmáticamente mis libros, porque eventualmente no estaré yo haciendo una función propia de la investigación nacional. Soy investigador nacional por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que agradezco bastante poder estar. Y entonces, fíjense ustedes, la política criminal y la política criminológica son términos parecidos,
pero cada uno tiene su espacio en la vida del derecho penal. Pues la primera tiene como referente a las políticas duras, en tanto que la segunda se manifiesta a partir de las políticas blandas desde el Estado. Así lo manifestaba también Domingo. Y desde nuestra perspectiva, mirar los comportamientos antisociales de la política criminológica integral es aspirar a la prevención más que a la represión del delito. Que como hemos visto en los últimos 12 años de políticas duras, han dejado una estela de muerte, violencia y mayor criminalidad, y a veces más violenta eventualmente. Dentro de las medidas formales, serias y consistentes, la política criminal debe encargarse de la creación del tipo penal con el auxilio de la dogmática penal y la teoría del delito, también llamada la teoría de la imputación. Es una labor que concierne al legislador de la mano del jurista, también llamado a que lo haga de una forma consciente. Y la política criminológica debe entonces encargarse del análisis criminológico del sujeto, así como de observar el auxilio de la sociedad en el marco de las implementaciones de las políticas públicas penales de orden preventivo. Por tanto, analiza la percepción de la inseguridad. ¿Sí? La percepción de la inseguridad. Primero analiza la percepción de la inseguridad. Y realiza el estudio con un grupo de expertos en criminología y derecho penal, que estos constituyen ser multidisciplinarios y pluridisciplinarios. Una vez que se ha hecho el análisis de estos científicos de diferentes materias, no solo del derecho penal, no solo criminología, teniendo estos datos criminales y criminológicos, la política criminológica le advierte a la política criminal que deba crear un tipo penal, ahora llamado el delito, ¿no?, en la Constitución. Bueno, le advierte entonces la necesidad de crear un tipo penal porque se está haciendo una investigación. O sea, que la política criminal no puede legislar sola porque quiere, no puede legislar porque al legislador se le ocurrió en ese momento levantarse y decir, bueno, quiero hacer una nueva ley. Y máximo si no tiene un asistente que sea especialista. Entonces, hacia atrás, ¿verdad?, se previene lo que la política criminológica quiere, analiza, estudia y aporta políticas públicas, advierte al Estado de políticas públicas. Por lo tanto, entonces, la política criminológica le advierte a la política criminal la creación, repito nuevamente, de los delitos. ¿Por qué? Porque esa es la percepción que se tiene. Es la percepción que se tiene entonces de inseguridad, de
violencia, de lugares eventualmente mal establecidos, hablando de políticas públicas, y además la política criminal deberá entonces reaccionar a lo que la política criminológica le está pidiendo, la creación del delito. Pero en un segundo momento, la misma política criminológica observa la creación del tipo penal que deba quedar estructurado científicamente a través de las políticas, repito, criminales, de la dogmática político-penal, de la teoría del delito, de la teoría de la imputación. Y fíjense bien, en un tercer momento, la política criminológica observa en el análisis sistemático del Estado o del lugar en donde se pretende aplicar esto, observa esa situación de cómo la construcción del tipo penal se ha hecho, si se ha hecho debidamente o indebidamente en dados casos. También entonces ahí entra la política criminológica. ¿Y qué hace? Lo que hace es necesariamente saber si esta construcción del tipo penal está bien realizada. Si no está bien realizada, bueno, hablo en términos muy genéricos, hablo en términos muy para la atención de todos ustedes. El tercer momento, entonces, la política criminológica dice, ok, no funciona este tipo penal. Por lo tanto, entonces, también le propone al sistema penal las derogaciones, abrogaciones, indultos o amnistía, entre otros. Y a todos esos momentos que acabo de explicar, si los sumamos, tenemos una política criminológica integral. Que esta es, de alguna forma, una posición y una posibilidad para el mismo Estado, a efecto de combatir debidamente el delito, de prevenirlo, de vacunarlo antes de que se haga el delito. ¿Verdad? Y después, entonces, si es el caso, también la política criminológica hará eventualmente sus proyectos para su represión, ¿verdad? En un momento blando, efectivamente, soslayando todas sus garantías y todos sus derechos. Esto es lo que yo he tratado de decir de alguna forma. Y miren, afortunadamente los libros se ven así, se ven. Hay gente que se encuentra también muy confusa en los términos. Hay gente que me manda correos desde Ciudad Juárez o desde Yucatán pidiéndome más información referente a los textos. Yo se los mando, yo los doy sin ningún problema. Se ha causado precisamente esta situación
creo que ni siquiera son mis alumnos, pero entonces allá llegan los libros. Pues también le doy un agradecimiento a Porrúa, porque Porrúa también tiene esa posibilidad de llegar al país. Y también al extranjero, por una editorial de Marshall Poets. Entonces, sí, el libro ha caminado, mis libros han caminado, todo lo que trabaja en la cuestión de políticas criminológicas han trabajado. Al grado de que el señor Porrúa, que es el que maquilla las cosas y hace todo, el que se lleva la mayor parte, que no está por acá, me obliga a que me dice, o haces la siguiente edición o hago el otro tirar. ¿Por qué? Porque traigo tus derechos de autor, que son míos. Vaya, señor, permítame, porque este libro ya no alcanza para más. Un momentito de la chance de estudiar. Y entonces hemos construido precisamente esta política criminológica integral. Quiero yo, he observado, he visto, he analizado, me he trasladado a otros lugares importantes en el mundo también, investigando este tipo de cosas. Pero quiero decirles que he dejado, por ejemplo, una situación importante en la Universidad de Sevilla. Me han dado la posibilidad de dar pláticas y cátedras también allá en Europa, en Centroamérica también, con este tema. Y este tema algún día el director encargado de la Universidad de Sevilla, me dice, Eduardo, tú y don Luis Rodríguez Madera han construido algo distinto. Me parece muy interesante en todos los casos. Y yo le digo, y me pregunta, dice, ¿y conoces a Luis Rodríguez Madera? Digo, claro que lo conozco. Le digo, pues si no, imagínense, usted no estuviera platicando acá con él. Sí, lo conozco. Es un gran tipo. Sus libros llegan hasta allá también. Hasta Europa llegan sus libros, doctor. Don Luis Rodríguez Madera. Bueno, esto es para mí importante haber comentado en una forma muy práctica, muy rápida, lo que el significado real de esto, que tendré que estar trabajando y lo voy a hacer, ¿verdad? Un texto ya un poco más enfocado a lo que les acabo de comentar. Yo también entonces pido a los compañeros investigadores que se encuentran, aquí tengo alumnos de licenciatura, maestría y doctorado, primero que les guste la investigación. También sé que hay alumnos de la misma institución de la puedan ustedes participar de un modo más agudo en esta academia, en este tema, en este mismo espacio que nos aloja, que es la máxima autoridad del país, el INACIPE, que irradia, como decía Pepe también, irradia toda esta investigación que hace el INACIPE, también en Tlaxcala, a mi alma mater, que es la Facultad de Derecho, y el área de investigaciones jurídico-políticas y estudios de posgrado, del cual pertenecemos también, servidor. Y vamos a pedirle también el apoyo a mi querido estimado maestro, que es el de la trinchera fuerte, don Aarón. Que bárbaro, es un hombre que tiene una fortaleza inmensa, grande, ha hecho las cosas
que nadie quisiera haber hecho. Le tocó hacer algunas cosas como de volado, yo creo, ¿no? Le cayó a Jorge Carlos Cruz, no sé, pero yo lo veo a él, que su desempeño en PGR ha sido de las más destacadas en estos últimos muchos años. Muchos años ustedes lo verán y lo sabrán también. ¿Ah? Por eso le agradezco mucho y estoy muy contento. También ha sido un compañero de persona solemne, al contestar al maestro, siempre se dio esas características. Y estoy agradecido también por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que me ha dado la posibilidad de participar con ellos. Hemos nosotros, a través de este espacio, divulgado la investigación científica en todos estos momentos. Quiero terminar manifestándoles a ustedes que es un grato momento, es un grato tiempo que esperábamos para poder estar con ustedes. Les agradezco infinitamente que me hayan puesto atención y que ojalá se lleven algo de lo que estamos trabajando como investigación. Qué mal son. Gracias. Muchas gracias a la doctora. El Instituto Nacional de Ciencias Penales agradece a los tres ponentes la presentación del libro y les hace entrega a través de la maestra Ana Reynoso Landerreche, directora de Educación Continua, un reconocimiento. Y también respiramos con un aplauso. Muchas gracias. Agradecemos a todos ustedes su presencia y los invitamos para nuestros próximos actos académicos. Que pasen todos muy buenas noches. Muchas gracias y muy buen viaje a todos nuestros compañeros de Tlaxcala que nos acompañan. De esta forma, queridos amigos, una vez más terminamos una transmisión desde el INACIPE, el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Acá, nuestro querido compañero, camarógrafo del INACIPE, gracias querido por darnos la oportunidad. Acá estamos transmitiendo en vivo con el doctor Eduardo Lozano Tobar, la Seguridad Pública y Justicia, como pudieron ver, un tema bastante interesante. Ahorita vamos a ver si logramos una entrevista con él para compartirla con ustedes. Despedimos de esta transmisión y agradecemos infinitamente a todos los que estuvieron colaborando con nosotros por aquí, desde el Consejo Nacional de la Abogacía. Gracias a todos los que estuvieron conectados. Por favor, compartan por ahí y en un momento contestamos los comentarios. Buena tarde.